Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a intentar resolver el problema número 1, ¿sí? Y vamos a leerlo. En un árbol de Navidad, las luces rojas prenden cada 6 segundos, las azules cada 8 y las verdes cada 10. Acaban de prender juntas. Calcula, en el apartado A dice, calcula cuántos segundos pasan hasta que vuelven a prender juntas las rojas y las azules, las rojas y las verdes, las azules y las verdes. Bien. Y en el B hace una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa hasta que vuelven a prender juntos los tres colores? Bien, entonces vamos a hacer primero las rojas con las azules, ¿sí? Como me dice que las rojas prenden cada 6 segundos y las azules cada 8, yo voy a factorizar, primero voy a factorizar todo, ¿ven? Entonces yo ya lo hice, ahí tenemos las rojas, que es factoricé el 6, las azules, factoricé el 8 y las verdes factoricé el 10, que prenden cada 10 segundos. Ahí está la factorización de los tres números, 6, 8 y 10. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo les había dicho a ustedes que acá el problema me plantea que cada cuánto se vuelven a prender o las rojas y las azules, o las rojas y las verdes, o las azules y verdes, o todas juntas. Quiere decir que cuando coinciden esas luces. Pero como me está diciendo el tiempo, que una cada 6, 8 y 10, entonces lo que me está pidiendo es cuando coinciden o cuando hay un punto de encuentro entre esas luces, ¿sí? Entonces, cuando se hace un punto de encuentro, lo que yo tengo que calcular es el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo. Entonces, yo voy a calcular primero el mínimo común múltiplo entre las rojas y las azules, ¿sí? Entonces, yo acá le puse apartado I, rojas y azules. Me fijo las rojas y las azules, ¿ven? Que entonces voy a poner el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo entre las rojas y las azules son entre el 6 y el 8, es igual a, me tengo que fijar acá en la factorización, en esta parte, ¿sí? Entonces se pone el factor común con su mayor exponente, en este caso el 2 al cubo. Y los factores no comunes también con su mayor exponente. Acá el único factor no común es el número 3. ¿Sí? El número 3. Entonces, ahora realizo esa multiplicación que va a ser 8 por 3 y me va a dar 24. Entonces la respuesta va a ser cada 24 segundos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al apartado 2i. En el apartado 2i me dice cuándo se vuelven a juntar las rojas y las verdes. Entonces, ahora voy a hacer el 6 con el 10. Entonces voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 10. ¿Sí? Entonces me fijo acá qué múltiplo tienen en común. Entonces el común tienen el 2 y no común sería el 3 y el 5, porque el 3 está en el 6, pero no en el 5. Entonces va a ser 2 por 3, 6 por 5, 30. Entonces cada 30 segundos, se vuelven a prender esas dos luces. Vamos con las azules. En las azules y las verdes tengo que trabajar con el 8 y con el 10. Entonces, vamos a calcular el punto de encuentro entre esas dos, que sería el mínimo común múltiplo entre el 6, ¿verdad? Entre el 8 y el 10. Igual, entre el 8 y el 10. Entonces me fijo entre el 8 y el 10, tienen en común el 2 con su mayor exponente
serían, ven que acá está el 2 al cubo y acá el 2 a la 1, entonces sería al cubo. Y el 5, que es el no común. El factor no común lo tengo que poner igual. Entonces serían 8 por 5, 40. Sería, entonces, la coincidencia cada 40 segundos. Se vuelven a prender esas dos luces. Bien, ahora vamos a ver el apartado B, que me dice cuánto tiempo pasa hasta que vuelven a prender juntos los tres colores, o sea, las tres luces. ¿Sí? Entonces voy a calcular ahora el mínimo común múltiplo entre el 6, el 8 y el 10. ¿Sí? Entonces me fijo acá en estas factorizaciones. Entonces me fijo que el 2 aparece en los tres números, pero con sus mayores exponentes al cubo. Luego aparece el 3 y el 5, que también lo tengo que escribir. Y ahora multiplico. Sería 8 por 3 por 5, que eso me da 120. Entonces, cada 120 segundos se prenden todas juntas, ¿sí? Entonces, bien, a ustedes les quedaría por hacer el problema número 2, ¿sí? Y ahí ya no tenemos que usar el mínimo común múltiplo, sino tenemos que calcular el máximo común divisor. Pero lo tienen que hacer de esta forma, así como yo lo voy haciendo, analizando el problema parte por parte, ¿sí? Bien, entonces ahí estaría resuelto el apartado A con sus 3 ítems y el apartado B, ¿sí? Con las respuestas, espero que le hayan entendido.